Que el Señor les bendiga. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nuevamente tenemos de poder conectarnos y a través del internet poder compartir la palabra del Señor en estos tiempos que estamos viviendo como iglesia, en nuestras casas y en el mundo. Podemos ver que la gente está preocupada, pero Dios tiene el control de toda situación y sobre todo de la iglesia. Al Señor nada se le escapa, amén, nada se le escapa. Así que le invitamos a que se conecten, que puedan ser partícipes de esta palabra que hoy hemos de compartir. Le damos gracias al Señor, a los amigos del Facebook. Hay varios amigos del Facebook que se han ido conectando, que se han ido mandando solicitudes. Esperamos que cada uno de ellos pueda ser parte de esta enseñanza. Así también a los hermanos de la congregación Iglesia de Cristo Escogido para Liberar, que también puedan ellos también conectarse para que puedan escuchar palabras del Señor, ya que no lo hemos podido juntar. Estamos obedeciendo las órdenes gubernamentales, en lo cual prefieren que evitemos la agrupación como iglesia por el tema del contagio del coronavirus que se presentó en este tiempo. Creemos que Dios tiene el control de su iglesia, Dios tiene el control de su vida. La palabra del Señor dice que el bien y la misericordia nos seguirá todos los días de nuestra vida. La palabra de Dios dice que no se duerme el que guarda a Israel. Nosotros estamos confiados, estamos seguros. Dice que la palabra del Señor que el Dios de paz santificará todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y nos guardará de forma irreprensible. Él nos guardará, Él nos cubrirá, Él nos protegerá en medio de la adversidad. Podemos ver cuando los discípulos iban en la barca, Jesús estaba durmiendo, vino la tormenta, vino la tempestad, vino la circunstancia, la adversidad sobre aquella barca, pero Jesús estaba ahí. Él estaba al cuidado de sus discípulos, y a veces cuando miramos nuestro entorno nos olvidamos que Jesús está con nosotros. Él tiene el control. Por tanto, todo lo que se esté viviendo en este tiempo, amado, tranquilo, ten fe, confía en el Señor. No le des lugar al temor, no le des lugar a la incertidumbre, porque Dios tiene el control total de tu vida. Ninguna palabra sale de tu boca si primeramente Dios no la conoce. Dios conoce toda palabra que va a salir antes que tú las digas. Así que Dios tiene el control de todas las cosas. Dios sabe el día de nuestra partida. De hecho, todos vamos a partir, pero el día lo tiene determinado el Señor, está escrito. Dice la palabra del Señor que mi embrión vieron tus ojos, y todo lo que estaba escrito en el libro fueron formadas sin que ninguna de ellas faltase. Pero en otras versiones dice que hasta el día en que voy a partir está escrito. Dios ya tiene el día determinado para ti. Así que, amados hermanos, confiemos, reposemos, descansemos en el Señor, de que Dios tiene el control, que el Espíritu Santo que está en nuestras vidas nos haga inmune a todo virus, toda contaminación, que la sangre de Cristo nos cubra, nos proteja, nos limpie cada día en este caminar en el cual hoy nos encontramos, y gloria a Dios de poder ser parte de este caminar, del caminar del Evangelio, de la buena nueva de salvación. Así que el Señor le bendiga a cada uno de mis hermanos, a cada hijo de Dios que se está conectando, y a aquellos que también a futuro vean esta enseñanza, que el Señor también le bendiga grandemente. Bendecimos también y saludamos a nuestro apóstol Ramiro López de Antofagasta. Nuestra cobertura, le bendecimos su vida, bendecimos su ministerio. Así que bueno, vamos a dar comienzo, vamos a orar al Padre y vamos a dar comienzo a la segunda parte del tema que le puse: seremos avisados, con relación a la parucía, con relación al arrebatamiento de la iglesia. Así que oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, toda la gloria, honra, toda la alabanza, la adoración sea para ti, Señor.
Reconocemos que fuera de ti nada somos, Señor, Padre amado, y lo que somos ha sido por tu misericordia, por tu amor, Señor, que tú has manifestado para cada uno de nosotros. Te pedimos perdón por todo pecado, toda falta que hayamos cometido delante de tu presencia, todo pensamiento, toda palabra, toda actitud que no haya sido agradable delante de ti. Perdónanos, límpianos. Ayúdanos, Señor, Padre amado, a vivir cada día apartado en santidad, más en estos tiempos que estamos viviendo. Un tiempo de reconciliación, un tiempo de intimidad, un tiempo de comunión, de examinarnos, Padre amado, de todo lo que en el mundo está sucediendo, Padre amado. Te pedimos que sea tú fortaleciendo, renovando la fuerza, que el que no tenga ninguna, aumentándola como la del búfalo. Te damos la gloria, la honra, te pedimos, Espíritu Santo, sea tomando el control de mi vida, de todo mi ser, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, de mi mente, de mi palabra, Señor, Padre amado, sea tú tomando el control total, Padre amado, en la palabra que en esta noche vamos a compartir. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Amén, amados hermanos, que el Señor le bendiga. Bueno, vamos a ir de lleno luego en lo que es la palabra del Señor, para ya a poder aprovechar el tiempo que tenemos, ya que el tiempo acá cuando uno predica se hace cortísimo. La vez anterior yo le compartí con relación de que vamos a ser avisados cuando sea el tiempo de la parucía, cuando sea el tiempo del arrebatamiento de la iglesia. Lo podemos ver en Elías. Elías sabía que tenía que atravesar por ciertos lugares, Gilgal, Betel, Jericó, Jordán, ¿cierto? Hasta llegar al punto donde Dios ya le había hablado, donde Dios ya le había dicho que tenía que llegar para poder ser arrebatado. ¿Por qué? Porque su ministerio ya había concluido, ya había cumplido el propósito el cual Dios le había entregado. Pero una cosa sorprendente es que Eliseo también sabía que él iba a ser arrebatado. Eso fue lo que compartimos el jueves pasado. Pero no solamente Eliseo sabía, sino que también sabían los 50 profetas en cada sector por donde Elías con Eliseo cruzaron. Entonces, la pregunta es, ¿quién les avisó? Nosotros sabemos que Dios le avisó, pero ¿cómo le avisó? ¿De qué forma le dio por enterado a Eliseo y a los 50 profetas? La palabra del Señor dice claramente que Dios no hará nada en secreto sin antes revelárselo a los siervos, sus profetas. Entonces vemos ahí que Dios de alguna forma ha de manifestar misterios, revelaciones con relación a su venida, entre más cerca estemos a ella. Viendo lo que está aconteciendo, amados hermanos, podemos ver que su venida está cada vez más cerca. Y qué glorioso y qué maravilloso el saber que Él está a la puerta por su iglesia. Amados hermanos, por eso es importante que en este tiempo que estamos en nuestros hogares, en los momentos libres que tú tengas, te puedas aferrar al Señor, puedas buscarlo en comunión, en intimidad, puedas buscarlo cada vez más en momentos de adoración, poder mantener una vida de iglesia en tu casa. Yo sé que no es fácil por todo lo que hacer, por todas las cosas que uno tiene que hacer en el hogar, quizás los maridos trabajar, las mujeres lo que hacer en la casa, pero amados hermanos, hay que dedicar aunque sea un tiempo, separar un tiempo para el Señor y poder tener un momento de refrigerio y de amor con Él. Amén. Entonces, yo le compartí también, amados hermanos, que bueno, que Elías y también Enoc fueron procesos antes de ellos ser levantados. Bueno, Eliseo en este caso no fue arrebatado, pero sí Elías y Enoc pasaron por un proceso. Dice la palabra que Enoc caminó con Dios y de repente desapareció en un torbellino, el Señor se lo llevó. Pero Eliseo también fue un proceso, no fue algo momentáneo, o sea, algo instantáneo, sino que pasó por Gilgal, pasó por Betel, pasó por Jericó, pasó por Jordán. Amados hermanos, hubo un proceso que Elías tuvo antes de ser arrebatado. También lo podemos ver, amados, en Jesucristo, que cuando Jesús resucitó, cuando Jesús murió, dice la palabra del Señor, que los sepulcros fueron abiertos y muchos resucitaron después de Él. Pero esos muchos que resucitaron no se fueron de forma inmediata después que resucitaron, sino que se quedaron
en Jerusalén, el lugar de adoración, y fueron para allá, amados hermanos, a testificar, a dar testimonio, no de ellos, de que ellos habían resucitado, sino a testificar de que Jesucristo, el que habían sido crucificado, el que había sido muerto a aquella cruz, había resucitado. Entonces, amados hermanos, vemos que hay proceso, pero también hay suceso. Uno de los sucesos que estamos esperando es que cuando la iglesia sea arrebatada, dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Amén, amados hermanos. Entonces, yo quiero que vayamos a la segunda parte de esta enseñanza. Habíamos quedado de que, de acuerdo a la palabra de 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, que dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amados hermanos, qué maravilloso. Esta es nuestra esperanza, esta es nuestra fe. Por eso caminamos, por eso avanzamos, por eso buscamos al Señor y por eso nos mantenemos firmes a pesar de todas las circunstancias que se pueda estar viviendo en este mensaje, en esta palabra. Si usted sigue leyendo, después el apóstol Pablo dice: alentado con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Con relación al arrebatamiento de la iglesia. Entonces, amados hermanos, acá yo quiero destacar que hay tres voces. La primera voz es con voz de mando, la segunda voz es con voz de arcángel y la tercera es con trompeta de Dios. Entonces, vamos a ir desarrollando esta palabra. Recuerde que esta es la segunda parte del mensaje que yo prediqué el jueves pasado. Para que se puedan conectar bien, le invito a que escuchen el mensaje del jueves que pasó, que con relación a lo mismo. Ahora estamos en la segunda parte. Entonces, amados hermanos, con voz de mando. La palabra mando en griego es keleusma y significa un grito de guerra, un grito de incitación, amados hermanos. Es un grito de resurrección. Lo podemos ver en la palabra del Señor. ¿En qué momento Jesucristo pegó un grito para resucitar a un muerto? ¿En qué momento? ¿En qué momento cree usted? En Lázaro. Cuando cuando supo que Lázaro había muerto, dice la palabra del Señor que él se quedó 2 días más, ¿cierto? Y a Lázaro se le gritó y le dijo: Lázaro, sal fuera. No le dijo suavecito, dice la palabra y claramente que gritó y le dijo: Lázaro, sal fuera. Con un grito, Lázaro resucitó, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, amados hermanos, vemos que vamos a ser avisados. De alguna forma, Dios no sé cómo lo voy a hacer. Él es Dios, Él es soberano, pero estamos viendo el futuro escondido en el pasado, que a Elías se le avisó, a Eliseo se le avisó que Elías iba a ser arrebatado, y también a los 50 profetas de cada sector. Lo podemos ver también cuando resucitaron los muertos, cuando Jesucristo murió. Dice que después que resucitó él, Jesucristo, fueron a Jerusalén a testificar, a dar testimonio a muchos, no a todos, a muchos. ¿Me entiende? Entonces, de alguna forma, nosotros también hemos de ser avisados. Si nosotros vamos a la palabra del Señor, en Juan capítulo 11, versículo 28, le invito a que habla en su Biblia. Juan, busque Juan capítulo 11, versículo 28. Ahí la palabra del Señor dice: habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Mire, fíjese, dice la palabra que después que Marta había sabido de que Jesús estaba ahí, fue donde María, su hermana, ¿cierto? Y en secreto le dijo, en secreto: hey, el maestro está aquí. ¿Se fija? Tenemos que ver que la palabra del Señor
lo que es el arrebatamiento, amados hermanos, está encriptado en lo que es la palabra. A veces no va a salir con una gran claridad, amados hermanos, pero está encriptada y nosotros tenemos que ver bajo lo que es la letra. Dice, a Jesús le avisaron que Lázaro había muerto y se quedó. ¿Cuántos días se quedó? Se quedó 2 días más, ¿cierto? Después que le avisaron. Quiero que guarde ese número, esos números, 2 días, guárdenlo. Cuando llegó, Marta le recibió y luego fue a avisar a María en secreto. Eso es lo que a mí me llama la atención, que le avisó en secreto. El maestro está aquí. Entonces tenemos que ver que Lázaro, María y Marta simboliza 3 áreas. Número 1, Lázaro representa el cuerpo que ha de resucitar. Amén. Lázaro representa el cuerpo que ha de resucitar. María representa a la iglesia. María representa a la iglesia. En Juan 11:20 dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Marta salió al encuentro y Marta representa a los ministros, a los servidores. Marta salió al encuentro, no sé cómo, pero de alguna forma Dios va a dar a conocer a los ministros cuando llegue el tiempo de la parucía para poder uno avisar a la iglesia. Amén, amados hermanos. En este pasaje que vamos a ver, amado, vemos otra ocasión en donde Jesucristo gritó y se provocó también una resurrección. Ya vimos una, que cuando le gritó a Lázaro y Lázaro resucitó, gritó Jesús y resucitó uno. Pero acá nuevamente Jesús gritó y resucitaron muchos, no uno, sino muchos. Y eso lo puede ver en Mateo capítulo 27, versículo 46. Le invito, vaya, Mateo 27, versículo 46, y vamos a leer hasta el versículo 51. Dice, como a las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerza, mire, gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron algunos de los que estaban allí, dijeron, está llamando a Elías. Al instante uno de ellos corrió en busca de una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Los demás decían, déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Pero mire, amados hermanos, en el versículo 27, capítulo 27, versículo 50, nuevamente dice, entonces Jesús volvió a gritar con fuerza. Volvió a gritar con fuerza. Y mire lo que pasó. Y entregó su espíritu. En ese momento, ¿en qué momento, amado? En el momento que Jesús gritó con fuerza, la cortina del santuario del templo se rasgó en 2. Ahí está nuevamente el número 2. 2 de que se rasgó la cortina, ¿cierto? 2 días más se quedó después que le avisaron a Jesús que Lázaro había muerto. Entonces dice, en ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, la tierra tembló, se partieron las rocas y ¿qué pasó? Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y aparecieron a muchos. Fíjese, entonces la primera voz, amados hermanos, es voz de mando. Es un voz de grito, grito de resurrección. Lo podemos ver aquí cuando se llama en la palabra del Señor, lo vemos confirmado. El futuro está en el pasado. Lo que pasó en el pasado, amado, va a volver a pasar, va a volver a suceder. Lo podemos ver cuando la palabra del Señor dice que en Génesis, y esto siempre lo saco de ejemplo, como lo más visible, que en Génesis dice la palabra que Dios creó los cielos y la tierra, ¿cierto? Pero si nosotros vemos al final en Apocalipsis dice que Dios hará cielo nuevo, tierra nueva. El futuro escondido en el pasado, lo que pasó en el pasado va a volver a suceder en el futuro. Entonces la primera voz es voz de mando, voz de grito.
amados hermanos, va a haber un grito, un voz de mando, grito de guerra, grito de resurrección, donde los muertos en Cristo Jesús van a resucitar, amados hermanos. Pero como vemos que lo que resucitaron después que Jesús gritó en la cruz, no se fueron de forma inmediata, sino que fueron a testificar a Jerusalén, a dar testimonio de ¿qué? De que Jesucristo había resucitado. Eso mismo va a pasar cuando Cristo venga. Vamos a ser avisados, quizá por aquellos mismos, amados hermanos, que murieron, que durmieron en Cristo, van nuevamente a resucitar para poder llevar a cabo esa labor de avisarnos de alguna forma, amados, no sé cómo, pero Dios nos va a avisar el tiempo de su parucía, el día en que va a llegar, amados hermanos. La palabra del Señor no nos da señales con respecto al arrebatamiento, pero en tu espíritu Dios te va a confirmar, Dios te va a hablar, porque no va a hacer nada en secreto sin que se lo revele a los siervos, sus profetas. Dios va a revelar su misterio y su propósito para con su iglesia, para con su novia, para con sus hijos, con aquellos que están preparados, para aquellos que están esperando el regreso de su amado Cristo, por aquellos que desean y anhelan querer unirse a nuestro Señor. Amén, amados hermanos, yo estoy esperando, yo estoy anhelando ese tiempo. Y viendo lo que está aconteciendo, amados hermanos, nos damos cuenta que los tiempos están cercanos. Dice la palabra que tenemos que ser como los hijos de Isaacar, amados hermanos, es de ser entendidos los tiempos. Y no solamente ser entendidos, sino también saber qué hacer y direccionar al pueblo de lo que debemos hacer. En este tiempo es un tiempo que tenemos que guardarnos, apartarnos para el Señor, vivir en santidad, ser como aquella mujer que perdió el dracma y estuvo desesperada, amados hermanos, y dice que barrió toda la casa mientras buscaba el dracma, mientras buscaba eso que marcaba su santidad, su compromiso de casamiento, amados hermanos. Aprovechó de ordenar su casa, de barrerla, de limpiarla hasta que la encontró. ¿Me entiendes? Entonces este es un tiempo que empecemos a ordenar nuestra casa. Tú eres casa, yo soy casa. Debemos barrer, debemos limpiar, debemos buscar cada vez más la santidad, que es un pacto de compromiso para poder casarnos con nuestro Señor Jesucristo. Así cuando Él venga, tengamos toda la dracma, por decir algo, amado. Estemos en santidad, porque dice la palabra del Señor que sin santidad nadie le verá. Aquí hay dos cosas. Dice, buscar la paz con todos los hombres y la santidad, sin la cual nadie le verá. Uno de los requisitos para poder ver al Señor es la santidad, pero la santidad va a venir como resultado de que tú has buscado la paz. Amén. Entonces tenemos que esforzarnos en tener paz con todo, hasta con tus enemigos, amados hermanos. No es fácil, ¿cierto? Hasta con aquellos que te aborrecen, hasta con aquellos que te hablan mal, ¿cierto? Tienes que estar en paz con ellos, mantener la paz, y de resultado esto te va a llevar a tener una vida de santidad, y con gracias a la santidad vas a ver al Señor. Gloria al Señor. Qué maravilloso, ¿cierto? Entonces la primera voz es una voz de grito, es una voz de resurrección, es una voz de guerra, amados hermanos, donde los sepulcros van a ser abiertos y van a resucitar aquellos que durmieron en Cristo. Y como decía la palabra en primera de Tesalonicenses 4:16, que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego. Y esa palabra luego, yo lo expliqué el jueves pasado, que es un proceso. Es un proceso, no es algo inmediato, no es algo que apenas resuciten y luego vamos a ser transformados con ellos de forma inmediata. No, es un proceso, porque el futuro está escondido en el pasado. Si en el pasado, cuando Jesús gritó y resucitaron los muertos, fueron a Jerusalén, no se fueron inmediatamente. Jesús tuvo 40 días. Mire, la palabra del Señor habla que Jonás tenía una función, ¿cierto? Una labor de ir a predicar a Nínive, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo en eso? Y él no quiso ir, ¿cierto? Y se arrancó del propósito. Se lo tragó un pez para ir cortando la enseñanza. Se lo tragó un pez, y dice la palabra que se lo llevó al abismo. Dice la palabra que murió. Lo puede ver, lo puede colaborar en Job. Dice que en Jonás, él murió, amados hermanos, y dice que desde ahí, desde el Seol, dice claramente, desde el Seol clamó a Dios, ¿cierto? Y fue devuelto y predicó a Nínive, ¿cierto?
Entonces, cuando los fariseos le preguntaban a Jesús, danos señal, Jesucristo le dijo, no van a tener ninguna otra señal sino la señal de Jonás, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Jesús murió y estuvo, ¿cuántos días estuvo en el centro de la tierra? 3 días, ¿sí o no? La señal de Jonás, ¿cierto? Y resucitó, pero no termina ahí. Dice, después que Jonás salió nuevamente, resucitó, dice que fue a Nínive, amados hermanos, a predicar 40 días. ¿Y cuánto tiempo tuvo Jesús en la tierra? 40 días después que resucitó. Se tenía que cumplir la señal que en Jonás había. Entonces, amados hermanos, muchos de los que van a resucitar en el tiempo de la parucía van a terminar cumplir su labor, cumplir su propósito de ir a predicar, de ir a anunciar de que Jesucristo ya ha venido, de que Jesucristo descendió, de que la parucía ha llegado. Prepárate. Amados hermanos, de alguna forma vamos a ser avisados. Esto es algo sorprendente lo que yo te estoy compartiendo. Quizás muchos no lo van a entender. Amén, muchos no lo van a entender, pero te pido que lo guardes, que lo atesores en tu corazón y en su momento, mejor, a medida que vayas escudriñando la escritura y los versículos que te he estado compartiendo y vuelvas a escuchar el mensaje, vas a ir teniendo claridad de lo que yo te estoy diciendo. Es una seguridad en mi corazón, yo lo creo que es así de acuerdo a la palabra, porque repito, el futuro está escondido en el pasado. La segunda voz que vemos en la palabra del Señor es la voz de arcángel, ¿cierto? Vimos la primera voz que es voz de mando, voz de grito, y la segunda voz es voz de arcángel. Pero yo quiero leerle la Biblia en lenguaje sencillo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, y dice así, mira cómo dice, porque cuando Dios dé la orden por medio del jefe de los ángeles, cuando Dios dé la orden por medio del jefe de los ángeles y oigamos que la trompeta anuncia que el Señor Jesús baja del cielo, los primeros en resucitar serán los que antes de morir confiaron en Él. Tú confías en Dios, ¿cierto? Yo también confío en el Señor. Yo sé que si morimos o que vivamos, del Señor somos. Así que es una seguridad, es una confianza que nosotros en Dios tenemos. Que sea lo que sea, le pertenecemos y en Él estamos seguros y de Él somos, ¿cierto? Y eso nadie lo va a quitar. El apóstol Pablo dijo, ni la hambre, ni la pestilencia, ni la muerte, ni la vida, nada, amado, nada nos podrá separar del amor de Dios. El amor de Dios está en ti, el amor de Dios está en mí y no hay quien nos separe. Entonces, pero fíjese que la segunda voz de mando, Dios hace un llamado al jefe de los ángeles. Aquí vemos, amado hermano, que este es un estirpe de ángel mayor rango, de mayor poder, ¿cierto? Son ángeles de guerra. La palabra del Señor nos enseña que uno de aquellos que es nombrado es el arcángel Miguel. Son ángeles poderosos, amados hermanos, ángeles capacitado, desarrollado, con experiencia en lo que es la guerra espiritual, allá en los cielos, batallando constantemente. Entonces, la primera voz es voz de mando, ¿cierto? Que ya lo vimos, una voz de grito. Y la segunda voz, amados hermanos, es la voz del arcángel, voz del ejército de Jehová, del ejército de guerra, que es llamado a la batalla por causa del levantamiento de la novia de Cristo. Amados hermanos, esto es algo sorprendente. ¿Usted cree que el diablo se va a quedar tranquilo a ver que el cuerpo de Cristo empiece a ascender ante la presencia de Dios? No, hermano, va a tratar de alguna forma de interrumpir, de estorbar, de atropear lo que es ese momento, esa ascensión, amados hermanos, hacia el cielo. Lo podemos ver en Judas. En Judas capítulo 1, versículo 9, el futuro escondido en el pasado. Mire, dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo, ¿de quién? De Moisés. Y Moisés, amados hermanos, era un hombre con grande autoridad, reconocido
en todo lo que el pueblo de Israel, todos temían las palabras que Moisés decía porque se cumplían, amados hermanos, ¿cierto? Y por algo el diablo quería el cuerpo de Moisés para poder engañar quizás a muchos. Entonces el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Aquí vemos que el arcángel Miguel tenía una guerra feroz, amados hermanos, con el diablo por causa del cuerpo de Moisés, ¿cierto? Ahora debemos llevar esta figura al Nuevo Testamento, porque mira, amados hermanos, el Antiguo Testamento está patente en el Nuevo y el Nuevo Testamento está patente en el Antiguo. El Antiguo Testamento es sombra y figura del Nuevo, no lo podemos sacar, no lo podemos dividir, sino que nosotros debemos unirlo. El Antiguo con el Nuevo Testamento están sincronizados, toda la Biblia está sincronizada, está conectada. Por tanto, no podemos dejar afuera lo que el Antiguo Testamento el Señor dejó. Entonces, el pasado con Dios en el futuro. Voy a estar cada rato repitiendo lo mismo, el pasado con Dios en el futuro. Entonces dice la palabra del Señor acá con voz de arcángel. Es la segunda voz en lo que es relación a la parucía. Acá es llamado al general del ejército de guerra. Pero esta vez, amados hermanos, no por el cuerpo de Moisés, sino para pelear por el cuerpo de Cristo. Gloria al Señor. Qué tremendo, amados hermanos, lo que en esta noche estamos compartiendo, lo que yo estoy he preparado. Para mí llena mi corazón a ver que el Señor va a usar todos los medios a su alcance con tal de nosotros guardarnos hasta el momento que lleguemos a su presencia, amados hermanos. Hasta en el trayecto, en la subida de la novia, desde la tierra hacia el cielo, vamos a ser protegidos. Entonces esto tiene que darte una seguridad, una confianza. Si Dios te va a proteger hasta el último momento en que tú seas levantado, si es que estamos vivos, si es que somos de aquellos que quedamos, si somos de aquellos que hemos permanecido hasta que Cristo venga en el arrebatamiento de la iglesia. Y si no, amados hermanos, vamos a resucitar y igual vamos a estar en ese mover de levantamiento desde la tierra hacia el cielo. Pero hasta en ese momento Dios nos va a guardar, nos va a proteger. Amén, amados hermanos. Entonces, con más razón nos está protegiendo ahora, amados hermanos. Si Dios va a cuidar de su pueblo, Dios va a cuidar de su iglesia, Dios va a cuidar de su novia. Ten fe, tenga descanso, tenga paz. No le des lugar al temor, no le des lugar a la incertidumbre. Ten confianza en el Señor, que Dios está contigo y Él no te va a abandonar. Él es fiel y Él no rompe su palabra. Somos nosotros los que fallamos, somos nosotros que en varias ocasiones somos infieles con Dios, pero Dios permanece fiel. Si Él dijo que iba a estar contigo, es porque va a estar contigo hasta el fin del mundo. Así que qué gozo, qué alegría. Amén, amados. Entonces, el tema del arrebatamiento no va a ser tan fácil como a veces uno lo piensa, amados hermanos. El diablo va a hacer la guerra en el cielo para que la iglesia no suba, va a tratar de alguna forma de detenerlos. Lo podemos ver, esta figura del arrebatamiento lo podemos ver en Cantares, capítulo 3, versículo 6. Te invito, Cantares, capítulo 3, versículo 6. Dice así: ¿quién es esta que sube del desierto como columna de humo? Esa es la iglesia, figura de la iglesia. ¿Quién es esta? ¿Cierto? Es la novia. ¿Quién es esta que sube como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? Dice en Cantares, sigamos leyendo en Cantares 3 del 7 al 8, dice: he aquí, es la litera de Salomón. Mire, y 60 valientes. Esta palabra valientes son giborín, son gente de guerra, gente fuerte. Dice, 60 valientes la rodean de los fuertes de Israel. Todos ellos tienen espada, diestro en la guerra. Cada uno su espada sobre su muslo por los temores de la noche. Amados hermanos, esta es la segunda voz de arcángel. El Señor, en el momento en que comience la parucía, amados hermanos, el arrebatamiento de la novia, amados, se va a provocar voz de grito, voz de mando,
que ya lo vimos, voz de resurrección, pero también se va a llevar a cabo la segunda voz, una voz que se va a ordenar al ejército de guerra, al arcángel Miguel, amados hermanos, a venir a batallar, a defender a la novia que va a ir subiendo de la tierra al cielo, así mismo como sucedió cuando disputó por el cuerpo de Moisés. Qué glorioso, amados hermanos, lo que está a punto de suceder. ¿Lo crees tú? Esto está cercano. Por eso el sentido de parte del Señor es hablar de estos temas con respecto a lo que es la escatología. Y vamos a seguir hablando con esto. Está bien hablar con relación a las casas. Está bien hablar de que tú empieces a provocar un cambio. Sí, está bien. Pero un cristiano, amados hermanos, tiene que comer de varios menús. No solamente hablarle al alma ánimo, fuerza, sino que también tenemos que hablar de guerra espiritual, tenemos que hablar de lo que es liberación, tenemos que hablar también de lo que es la escatología y con relación al arrebatamiento de la iglesia, que es algo que está cercano, está a la puerta. Todo lo que está aconteciendo no es por nada, amados hermanos. Todo esto que estamos viviendo hoy día es un ensayo de lo que viene. Es un ensayo, amados hermanos. Si tú empiezas a analizar, la iglesia empezaron en la casa. Es cierto, Jesús entraba a la sinagoga, pero fueron en cierto momento que entró Jesús a compartir una palabra, amados hermanos, pero el más compartía afuera, caminaba. Pero cuando la iglesia, amados hermanos, comenzaron en las casas, porque en la sinagoga no eran aceptados con solo hecho de ser seguidor de Cristo. Entonces nosotros tenemos que volver a lo mismo, a las casas. Y por tanto, todo lo que estamos hoy viviendo, amados hermanos, es solo un ensayo de lo que pronto va a acontecer. Por eso es importante que en este tiempo tú puedas analizar, puedas meditar, te puedas ejercitar en tu vida espiritual, porque esto es un ensayo. La palabra del Señor Jesús estaba con los discípulos, ¿cierto? Los 40 días compartiendo. ¿Dónde? En casa, ¿cierto? Después que resucitó y después fue elevado. Y una cosa que los ángeles le dijeron: hey, varones Galileo, ¿a quién miráis? ¿Cierto? A este mismo que vosotros veis subir. ¿Qué dice? Lo vas a ver venir de la misma forma. ¿Pero dónde estaban ellos? En las casas. Entonces nosotros tenemos que entender que todo lo que estamos viviendo, amados hermanos, es un ensayo. Es un ensayo que Dios nos está llevando, amados. ¿Por qué? Porque su regreso por su iglesia está cercano. Así que sigamos adelante. La tercera voz que sale en Primera de Tesalonicenses 4:16 es la de trompeta de Dios. ¿Sí o no? Voz de mando, voz de arcángel, voz de trompeta de Dios, ¿cierto? Aquí no está hablando trompeta de ángeles, está hablando trompeta de Dios, claramente, porque hay una confusión que entre la voz es la trompeta de ángeles. No, amados hermanos, no es la trompeta de ángeles, esta es la trompeta de Dios. No podemos mezclar, pero no quiero entrar en ese tema, si no me voy a alargar y no es la idea. Pero quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 52. Dice la palabra del Señor: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Mire, voz de mando, voz de arcángel, esos son procesos. Pero la trompeta de Dios, amados hermanos, va a ser un suceso. Para que se toque la trompeta. Mire, ¿para qué se toca la trompeta, amados hermanos? ¿Cierto? La trompeta, en una de ellas se toca, ¿para qué? Para convocar, ¿cierto? Para reunir, para congregar a los suyos. Va a haber un sonido de trompeta donde el Señor nos va a convocar, donde vamos a sentir el llamado nosotros. Entonces las primeras dos voces es un proceso, pero la tercera voz, amados hermanos, no es un proceso, sino es un suceso que se va a llevar a cabo.
Pero para que este suceso se lleve a cabo, amados hermanos, tiene que haber una preparación. Hay una preparación para la novia. Amados hermanos, vimos cómo se iba Enoc y Elías, que tuvieron un proceso, ¿cierto? Y no un suceso. Vimos como el común denominador que yo le compartí, que es el número 2. 2 días después que a Jesús se le avisaron que Lázaro había muerto, 2 días más él se quedó. El velo se rasgó en 2, gritó 2 veces, ¿cierto, amados hermanos? Entonces nosotros tenemos un común denominador con relación a procesos que la iglesia va a llevar a cabo en el periodo de lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Vimos que había un tiempo de dificultad y sufrimiento, ¿cierto? La familia de Lázaro estaba sufriendo por causa de lo que había pasado por la muerte de su hermano. Vemos en Jesucristo, para que resucitaran también había un proceso de sufrimiento y de dificultad, ¿cierto? Jesús estaba crucificado en la cruz, pero por causa de ese sacrificio, de esa dificultad, de ese sufrimiento, después que Jesús gritó, se abrieron los sepulcros y muchos resucitaron. Eso ya lo vimos. Vimos también que cuando le habló a Lázaro, se levantó uno, y cuando gritó Jesús, que recién lo dije, se levantaron muchos. Pero, amado, aquí yo tengo una pregunta, y yo te hago una pregunta a ti. ¿Qué cosa es la que hace la diferencia cuando sea el sonido de trompeta, de que algunos muertos la puedan oír y resucitar y otros no? ¿Se ha preguntado eso usted? ¿Qué es lo que hace la diferencia entre el uno y el otro? Veamos. Ahora, el sonido de la trompeta de Dios, ¿cierto? ¿Cuál será la diferencia que ha de haber entre un muerto en Cristo y aquel que no murió en Cristo? Bueno, ahí yo lo dije también, uno murió en Cristo y uno no, pero no todos van a despertar. Entonces, es nada más y nada menos que, amados hermanos, el ADN que en nosotros hay. Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Dice la palabra del Señor que del momento que nosotros entregamos nuestra vida a Jesucristo, pasamos a ser una nueva creación. En nosotros entró un nuevo ADN. El ADN, amados hermanos, como muchos sabemos, no con de forma técnica, pero el ADN sí enseña nuestra identidad, ¿sí o no? De quién somos nosotros. Entonces, nosotros tenemos ahora el ADN divino, el ADN de Dios, que marca la identidad de que nosotros somos hijos de Él. Amén. Somos hijos. Tú eres hijo. Yo soy hijo de Dios. Nosotros portamos el ADN de Dios. Dice la palabra del Señor que el que santifica y los que son santificados son de un mismo origen. Fuimos engendrados por el mismo Padre. Tenemos y portamos el ADN de nuestro Padre dentro de nuestra vida, en nuestro ser, en nuestro espíritu. Del momento que nosotros determinamos y entregamos nuestra vida a Jesús, nueva criatura somos. Hemos vuelto a nacer, ¿cierto? Hemos vuelto a vivir, pero una vida en Cristo, una vida diferente, no esa vida que teníamos en el mundo, amado. ¿Por qué? Porque era una vida de fantasía, porque en realidad estábamos muertos, dice la palabra del Señor, que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Nosotros hemos vuelto a vivir, hemos vuelto a nacer cuando entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces tenemos una nueva identidad. Para aquellos que mueren en Cristo serán despertados, amados hermanos, al sonido de la trompeta por tener el ADN divino. Junto con ellos seremos nosotros transformados. Yo digo nosotros, pues, amado, quién sabe si somos tú y yo en la generación en la cual permanecemos, o aquella que dice la palabra que habremos quedado, ¿cierto?
para ser arrebatados juntamente con aquellos que nos adelantaron, por aquellos que ya han dormido en Cristo, ¿cierto? Porque no, todo es posible, Dios sabe los tiempos, ¿cierto? Y junto con ellos seremos transformados. La pregunta es, amado, ¿estás preparado tú? ¿Estás preparado tú para el encuentro con tu amado? ¿Estás preparado sabiendo que Cristo está a la puerta? Que Cristo ya está por venir por su iglesia, por su novia. ¿Estamos preparados? ¿Nos estamos preparando? Tenemos que estar nosotros pensando a diario cómo estamos llevando nuestra vida de cristianos, cómo estamos en la relación con nuestro Señor Jesucristo, cómo estamos en la relación con el Espíritu Santo, cómo estamos con la relación con nuestro Padre. ¿Me entiende? Entonces, has nacido de nuevo. Porque mira, amados hermanos, hay muchos cristianos que dicen, yo he nacido de nuevo, pero con sus actitudes, con su comportamiento, da mucho que hablar, ¿cierto? Da mucho que pensar. Realmente habrán nacido de nuevo, no tienen mucha pinta de que hayan nacido de nuevo, ¿cierto? Andan por ahí, alguna fiestita por acá, compartiendo por acá con alguna mala influencia, todavía escucha alguna música que es inapropiada, en la cual si somos nuevas criaturas las cosas viejas pasaron. Pero algunos todavía tienen las cosas viejas que deberían haber pasado, las tienen todavía presentes. Entonces nosotros tenemos que hacernos un autoanálisis de ver cómo estamos, amados hermanos, para que lo podamos ir con el Señor cuando se dé a cabo estas tres voces. Porque mira, amados hermanos, no todos la van a escuchar. Van a haber muchos cristianos que no van a escuchar el sonido de la trompeta. Van a haber muchos, amados hermanos, que se van a quedar. Por eso la palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 7, por ahí por el versículo 14, cuando el anciano le pregunta al apóstol Juan, ¿y esto que están aquí quiénes son? Y el apóstol Juan le dice, no lo sé, tú lo sabes. Y el anciano le responde, estos son los que han salido de la gran tribulación. Pero mire, aquí hay un detalle sumamente importante. Dice, y han lavado su vestidura en la sangre del Cordero. ¿Por qué se quedaron? ¿Por qué? Porque no lavaron su vestidura y tuvieron que lavarla en ese tiempo. Entonces Dios nos está dando, amados hermanos, la bendición de hoy, de que tú puedas limpiar tu vestidura. Porque Él dice que viene por una iglesia limpia, sin mancha ni arruga. Amados hermanos, Dios te está dando el privilegio de que tú puedas limpiar a diario tu vestidura para que puedas ser digno, puedas ser aceptado, puedas dar la talla de ser uno de ellos que van a ser llevados en lo que es el arrebatamiento de la novia. Amados hermanos, el tiempo se acerca. El tiempo está cerca, Cristo está a la puerta por su iglesia. Es tiempo de que nos preparemos. Amados hermanos, el ADN de Dios tiene que estar en ti, se tiene que realmente manifestar en tu vida, el estirpe del Dios vivo, del Dios eterno en tu vida, se tiene que manifestar, se tiene que, amado, traspasar tu alma, traspasar tu espíritu, que sea traspasar tu cuerpo, traspasar tus vestiduras. ¿Me entienden lo que le digo? Tiene que cubrir todo tu ser, todo tu ser. En Jesucristo lo hemos visto. En Jesucristo dice la palabra, la mujer de flujo de sangre, que la mujer le tocó solamente el manto y recibió la sanidad. Y Jesús se detuvo y dijo que Él me ha tocado porque virtud salió dentro de mí. De su espíritu salió poder que traspasó su alma, traspasó su cuerpo y traspasó su vestidura. ¿Por qué? Porque era un hombre que se consagraba, que se apartaba para Dios, siendo Él el Hijo de Dios. ¿Y tú no eres hijo de Dios? Somos hijos de Dios. Tenemos que imitar lo que Jesucristo hizo. Y es más, el Señor dijo que cosas mayores nosotros hemos de hacer. Así que, amados hermanos, hasta aquí hemos llegado con este mensaje. Prepárate, busca del Señor. Que mira que lo que estamos viviendo no es por nada.
Dios tiene un plan precioso en este tiempo para con su iglesia. Dios tiene todo preparado, amado. No se le ha escapado absolutamente ningún detalle. Dios tiene el control de todas las cosas. Y esto es solamente un ensayo, amados hermanos, de lo que viene. Amados hermanos, viene tiempo hermoso y glorioso, a pesar de la adversidad, a pesar de la dificultad que pueda haber, a pesar de que no nos podemos congregar, amados, para poder evitar las agrupaciones. Pero, amados hermanos, estamos por este medio para poder compartir la palabra y decirte: Cristo viene. Cristo viene. Cristo está a la puerta. Cristo está a la puerta. Él ya se está preparando para venir a buscar a su novia. Prepárate tú para que tengas ese encuentro con tu amado. Prepárate como se preparó Esther. Escucha la voz del Espíritu Santo que te va a dar dirección, que te va a instruir y te va a decir lo que a Dios no le agrada y lo que a Dios sí. Prepárate para que tú puedas ser digno y digna para tener el encuentro con tu rey. Esther escuchó las instrucciones de aquel eunuco, porque aquel eunuco conocía muy bien lo que al rey le gustaba. Ese eunuco es figura del Espíritu Santo hoy día. Escucha la voz del Espíritu Santo, ya que Él te va a direccionar, Él te va a decir realmente lo que tú necesitas hacer. No te aferres a esta tierra, no te aferres a lo que aquí hay, porque nada de lo que aquí hay, amado, te vas a poder llevar. Solamente aférrate a lo que el Espíritu Santo quiere hacer con tu vida, porque Cristo viene y está cercano. No sea tú que te vayas a quedar. No es mi deseo, amados, sino que mi deseo es que todos juntos nos vayamos unidos. Todo aquello que yo he conocido a hermanos de acá de la ciudad de Coquimbo, de la iglesia he cogido para liberar. Mi anhelo, amado, sé que no ha sido fácil. Sé que a veces nos hemos sentido desanimados, quizás está decaído y sin fuerza. Pero vamos, levántate, fuérzate. Tú que me estás viendo, a lo mejor no lo hemos congregado, a lo mejor no lo hemos juntado, no lo hemos podido acercarnos para poder abrazarnos. Pero te digo, levántate, fuérzate, no decaigas, no desmayas, sigue adelante. Cristo viene, Cristo está a la puerta. Él viene por nosotros, viene por su novia, viene por su iglesia. Prepárate, sigue adelante, sigue creyendo. Serás salvo tú y tu casa, dice la palabra, y es una promesa. Que ninguna promesa de la que Dios te ha dicho, tú la dejes caer a tierra. El Samuel dice la palabra que ninguna palabra de la que Dios le decía cayeron a tierra. Toda palabra que Jehová Dios le dio a Samuel, el Señor la cumplió, amados hermanos. Así que aferrémonos y confiemos en el Señor en estos tiempos que estamos viviendo. Son los mejores tiempos. No puede ser los peores. No porque no lo congreguemos van a ser los peores. No, amado, es el mejor tiempo. Y cuando salgamos, cuando Dios nos dé nuevamente la oportunidad de salir a la calle, tenemos que salir con toda nuestra fuerza, con toda nuestra gana, con toda alabanza, con toda adoración, con toda danza, y a predicar y a anunciar las buenas nuevas de salvación para aquellos que aún tienen que entrar, que aquellos que aún están ordenados. Dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, que Pedro predicaba y dice: y creyeron todos aquellos que estaban ordenados para una vida eterna. Hay muchos afuera que están ordenados, hay muchos, amados hermanos, que todavía tienen que entrar a esta barca. Y Dios te va a usar a ti, y Dios me va a usar a mí. Y por puro amor y misericordia, amados hermanos, sigamos adelante, confiemos. Espero poder verle pronto a los que son de acá de la ciudad de Coquimbo, a mis hermanos. Se les extraña, les amamos mucho. También bendecimos a aquellos hermanos que se conectaron, que son amigos del Facebook, aquellos que han mandado solicitud. Dios les bendiga grandemente. Los volvemos a juntar, a conectar el día domingo a la misma hora, a las 8 de la noche. Estaremos nuevamente compartiendo una palabra con relación a lo que es escatología en estos tiempos que estamos viviendo. Así que te dejamos la invitación para el domingo a las 8 de la noche, amados hermanos, y que Dios te bendiga. Tú que me estás viendo por el Facebook, afírmate en el Señor, afírmate cada día más, enamórate de Él, enamórate, porque Él viene por una iglesia enamorada. Enamórate,
Sigue adelante, confía, ten confianza en el Señor. Dios tiene el control de cualquier situación de la cual tú puedas hoy estar viviendo. Que el Señor te bendiga grandemente. La paz de Dios sea en tu vida, sea en tu casa, sea en tu corazón. Que no entre en ti ningún temor, ninguna incertidumbre. Dios tiene el control de todo. Si tú eres hijo, Dios va a cuidar tu vida. Amén. Que Dios te bendiga grandemente. Bendiciones.